Pues hoy nos vamos hasta el año 290 y es que Roma está en las últimas, está agonizando, vamos. Lo que sería ya la antigua Capul Mundi pasa a la categoría de recuerdo, porque en ella ya no reside ni el emperador, ni tampoco el imperio. Vamos, y Diocleciano, que era el poseedor de ese título, no era ni romano ni nada, sino era un hijo de un liberto dálmata, y en verdad su verdadero nombre era el de Diócletes. Vamos, que él, al no ser romano, no sentía ese peso de esas tradiciones, y la primera decisión que tuvo fue trasladar la capitalidad del imperio a Nicomedia, que es en el Asia Menor. Para él su justificación fue muy fácil. Ellos decían que los enemigos de Roma eran muchos, que eran muy fuertes y que era menester estar cerca de ellos pues para controlar mejor sus actividades, que ellos también tenían enemigos en la Germania, más cerca de la urbe, pero los de Oriente eran más importantes. También decía que de Oriente venían los suministros de todas clases para la ciudad y bueno, pues así Diocleciano comprende este problema y al encargarse del imperio en Oriente con el título de Augusto, pues nombra a un amiguete, a un colaborador con el mismo título para gobernar lo que es el otro lado, el occidente. Y este señor era Peto Maximiano, que también él desdeñaba de la vieja Roma y fija su residencia en Mediolanum, que sería lo que es la actual Milán. Pues cada uno de estos Augustos nombra a su vez a un colaborador que lleva el título de César. Por ejemplo, Diocleciano elige a Galerio, que fija su residencia en Sirmium, que es Metrovica en la actual Yugoslavia. Maximiano nombra a Constancio Cloro, que elige como residencia Treveris en la Germania. Entonces habían 4 gobernantes y ninguno de ellos reside en Roma, pero el imperio continúa llamándose romano. Bueno, pues aquí tenemos a Constancio Cloro, que era llamado así porque era muy paliducho, no cogía mucho sol, no le gustaba, era muy reacio. Pues Constancio había encontrado en una posada de Naiso, en la actual Nis en Yugoslavia, a una sirvienta cristiana llamada Elena y le había dado un hijo al que llamó Constantino. Más o menos se especula que podía haber nacido un 27 de febrero de un año, pues que aún discuten los historiadores, porque ustedes saben cómo esto, nunca se están de acuerdo, pero más o menos se barajan cifras entre 271, 75, 80, 88, pero repito, o sea, sin que se hayan podido poner de acuerdo. La mayoría, no obstante, se inclinan por el año 280 como el más probable, pero no se sabe. No importa, no pasa nada. Ya por el 1 de mayo del año 305, Diocleciano y Maximiano, según pues habían convenido, ellos abdicaron simultáneamente de sus cargos, de títulos y dignidades, como se decía, y se retiraron lo que es a la vida privada. Y Galerio fue nombrado Augusto de Oriente y Constancio Cloro Augusto de Occidente. Y a esto, pues bueno, se le unió como César un general casi desconocido que era llamado Severo. Y este nombramiento fue lo que causó por lo pronto 2 descontentos. Uno, que era el hijo de Maximiano, Magencio, y el otro, el propio Constantino, que era el hijo de Constancio Cloro, el pálido, a quien Diocleciano había nombrado Tribmus Ordinis Primis, y que ya en el año 295 pues había viajado con el propio emperador a Palestina, había luchado, después también contra los sármatas a orillas del Danubio. Y un año después, en 306, cuando Constancio Cloro muere en la Bretaña, las legiones, bueno, pues proclaman Augusto a Constantino, al propio tiempo que en Roma se estallaba una sublevación contra Galerio. Los revoltosos nombraron emperador en lugar de a Galerio a Magencio, que era el hijo de Maximiano, que se unió a su hijo, abandonando pues su retiro y volviéndose a proclamar emperador. Y encima, para rematar, Galerio había nombrado César a un general llamado Maximino Daia, quien también quiso ser de la partida, claro. Al final, esto se solucionó muy rápido, y es que en el año 311, pues al final murió Galerio, y prácticamente al mismo tiempo el viejo Maximiano. Por lo tanto, entonces en la lista quedan, por un lado, Magencio
y Maximino Daia, y por otro Constantino, pues con su nuevo Augusto, que era Licinio. Pues el 28 de octubre del 312, no muy lejos de Roma, o sea, muy cerca del puente Milvio sobre el Tíber, Constantino derrota a las tropas de Magencio en una batalla pues más que memorable, de la que hablaré más adelante pues en otro episodio. Y Magencio apareció ahogado en el río y Constantino entró triunfante en Roma. Bueno, murió ahogado, ya está, en el río. Y nada, pues esto, Constantino entró triunfante en Roma y al año siguiente, cerca de Adrianópolis, Maximino Daia fue vencido por Licinio, que Licinio es el Augusto de Constantino. Pues los dos emperadores victoriosos se reúnen en Milán y ya cuando tú dices, yo por fin paz y tranquilidad en este mundo, ya por fin va a haber paz en el imperio, ya para allá para el año 317, o sea, 5 años después, se ponen de acuerdo para nombrar césares a los dos hijos de Constantino, que era Crispo y Constantino el joven, y al hijo de Licinio, Licinio el joven. O sea, parecía, si nos ponemos a mirar, que la decisión es como súper lógica, ¿no? Pero en realidad era como un duro golpe al sistema electivo de los césares, porque estaba siendo sustituido por el sistema hereditario. Y además con herencia a distribuir entre 3 personas pertenecientes a 2 familias diferentes. Entonces la lucha no se hizo esperar y en 324 estallaron ya pues, las hostilidades y dimes y diretes. Licinio fue derrotado en Adrianópolis, donde 11 años antes había vencido a Maximino Daia, y luego también en Crisópolis, y por fin se rindió pues a Constantino, que le había prometido la vida salva, a pesar de lo cual, pero bueno, le hizo ejecutar, así como a su hijo también Licinio el joven. O sea, si nos ponemos a mirar la historia que les he dicho yo hoy, en verdad es una serie entre luchas, envidias, ambiciones, asesinatos y traiciones, como tantas otras que al final se pueden contar en otros episodios de muchísimos años anteriores o también incluso posteriores, por supuesto. Pero hay 3 hechos que hacen que Constantino haya pasado a la historia de forma más decisiva que otros. Y fueron su conversión al cristianismo, ¿no? El edicto de Milán, por el que se dio al cristianismo libertad y se transformó en religión oficial, y el traslado de la capital del Imperio Romano a Constantinopla, que fue la ciudad por él creada. El último hecho, pues, está más que claro, que no ofrece dudas de ninguna clase. Ahora bien, ¿se convirtió Constantino al cristianismo? Y si es así, ¿cuándo? ¿Cuándo fue? ¿Antes o después de la batalla del puente Milvio? ¿Fue en su lecho de muerte? Todos estos 4 interrogantes que deben añadirse a las que presenta pues el llamado Edicto de Milán, y que se los contaré en otro maravilloso episodio hablando de el gran Constantino. Así que nada, nos vemos el próximo día con más. Un saludo, hasta luego. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y les invito a que dejen comentarios en el canal. Hasta luego.